Gracias por tomarte el tiempo para escuchar nuestra historia. Si aún no lo has hecho, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal. Te lo agradeceremos mucho. Misión secreta. El envío de los exagentes. El helicóptero sobrevolaba el océano con un sigilo casi fantasmal. Su fuselaje negro se camuflaba con la noche. Nadie hablaba. Nadie preguntaba. Sabíamos que en nuestro mundo las respuestas casi siempre eran más peligrosas que la ignorancia. Éramos 4 exagentes, retirados, pero nunca realmente fuera del juego. Habíamos trabajado para la CIA en los tiempos en que el silencio valía más que las balas, y ahora nos volvían a necesitar para algo lo suficientemente turbio como para sacarnos del retiro. No sabíamos nuestros nombres, no nos llamábamos por ellos, solo códigos, apodos, claves que nos protegían tanto como nuestras armas. Yo era Shadow, un veterano en infiltración y reconocimiento. A mi lado estaba Fox, un experto en demoliciones con una mirada que revelaba que había visto demasiado. Hawk, nuestro francotirador, calibraba su rifle con la misma tranquilidad con la que otros toman café. Y Titan, un monstruo de músculo y fuerza, nuestro especialista en combate cuerpo a cuerpo. La misión llegó sin advertencia. Una llamada en mitad de la noche, coordenadas, instrucciones básicas y una única orden clara. Descubran qué demonios está pasando. Un portaaviones híbrido, un monstruo de metal de la Segunda Guerra Mundial, había aparecido de la nada, partido en 2, sobre la playa de una isla que no existía en ningún mapa. Nadie sabía cómo llegó ahí, y nadie reclamaba su existencia. Eso solo significaba una cosa: era algo que no debía estar ahí. Mientras el helicóptero descendía, el aire se volvía denso, cargado con algo que no sabíamos identificar. No era solo el olor a sal y humedad, era la sensación de que algo nos observaba, incluso antes de tocar tierra. Un lugar que no debería existir. La primera bandera roja de que todo estaba terriblemente perdido fue el silencio. Un silencio absoluto, pesado, denso, irreal. No había viento. No había insectos, ni siquiera el sonido de las olas rompía el aire como debería. Todo parecía suspendido en una quietud antinatural. Nos desplazamos en formación sigilosa, armas listas, con cada paso hundiéndose en la arena oscura y húmeda de la playa. Fox fue el primero en hablar, su voz apenas un susurro. Este lugar no está vivo. Y tenía razón. Había algo en la isla que nos hacía sentir que el tiempo mismo se había detenido. Todo en ella se sentía equivocado. Fox sacó un pequeño GPS de su equipo táctico. Lo encendió y maldijo. No había señal. Hawk probó su brújula, pero la aguja giraba sin control, como si el norte no existiera. Titan, siempre el más pragmático, murmuró: «Esto no me gusta». No necesitábamos decirlo en voz alta. Todos lo sentíamos. La isla en sí era pequeña, envuelta en una selva espesa, con árboles deformes, cuyas raíces sobresalían del suelo como garras muertas. El aire olía a hierro viejo y agua estancada. A lo lejos, el portaaviones partido en 2 emergía como un coloso abandonado. Su casco corroído reflejaba la poca luz de la luna con un brillo espectral. Nos acercamos con precaución. Cada paso parecía resonar más fuerte de lo que debería. El acero de la nave parecía más antiguo de lo que sugería su historia. Era como si el tiempo lo hubiera olvidado, o como si perteneciera a una realidad diferente. Y entonces vimos algo que nos hizo detenernos en seco. A lo largo de la playa,
Justo antes de donde la proa del portaaviones se había enterrado en la arena, había huellas. No eran humanas, no eran animales, eran grandes, profundas, con garras largas que habían rasgado la tierra con una fuerza imposible. Nos miramos entre nosotros. Nadie habló. No hacía falta. Sabíamos que no estábamos solos cuando comenzamos con la exploración del portaaviones. Se sentía la presencia del mal. El aire dentro del portaaviones era muy sofocante, no solo por el óxido y la humedad, sino por algo más, algo que no podíamos ver, pero que se aferraba a nuestra piel como una segunda sombra. Subimos por una de las rampas laterales, moviéndonos en silencio absoluto. Nuestras botas resonaban contra el metal corroído, un sonido que parecía extenderse por los pasillos vacíos como un eco de algo muerto hace mucho tiempo. Titan iba al frente, su rifle en alto. Yo lo seguía, con Fox y Hawk cerrando la marcha. Cada paso nos adentraba más en lo desconocido. ¿Dónde diablos está la tripulación?, susurró Fox. La pregunta era absurda. Este barco no tenía por qué estar aquí, y menos aún, con alguien a bordo. Pero la ausencia de cuerpos, de cualquier indicio de que alguna vez hubo vida en este lugar, solo lo hacía más inquietante. Las luces de nuestras linternas cortaban la oscuridad como cuchillos, revelando pasillos estrechos, puertas de acero que colgaban de sus bisagras, escaleras que crujían como si fueran a colapsar en cualquier momento. Pero lo peor era la sensación de que alguien o algo nos estaba observando. En una de las habitaciones encontramos lo que quedaba de la sala de mando: tableros destrozados, cables colgando del techo, monitores rotos, pero había algo extraño en las paredes. Marcas profundas, como si garras gigantescas hubieran rasgado el metal. Hawk se inclinó para examinar una de ellas con su linterna. «Esto no es de una herramienta», murmuró. Fox, revisando el suelo, se tensó de repente. «Díganme que eso es solo óxido». Nos giramos para mirar. Bajo nuestros pies, pequeñas manchas oscuras se extendían en líneas secas, formando patrones erráticos. Sangre, antigua, casi negra, pero inconfundible. Titan alzó el rifle y susurró dos palabras que hicieron que el aire se sintiera aún más pesado. «Estamos en una tumba». Y en ese momento, algo se movió en la oscuridad. Era algo siniestro, un presagio de muerte. El sonido fue sutil al principio, un golpe seco, lejano, como si algo grande hubiera caído en la profundidad del barco. Nos detuvimos en seco. La tensión era un puñal invisible sobre nuestras gargantas. «¿Oyeron eso?», susurró Hawk, con su dedo ya sobre el gatillo. Nadie respondió. No hacía falta. Lo habíamos oído. El pasillo ante nosotros se extendía como la garganta de un monstruo, oscura y siniestra. Avanzamos con lentitud, cada paso resonando con una ominosa advertencia. Nuestras linternas barrían las paredes oxidadas, revelando aún más marcas de garras y estructuras dobladas. Algo con una fuerza inhumana había estado aquí antes que nosotros. «Esto no tiene sentido», murmuró Fox, señalando un barandal completamente torcido, como si fuera de plastilina. Ni siquiera un equipo con herramientas pesadas podría hacer esto con facilidad. Titan avanzó hasta una compuerta abierta. El aire dentro era más pesado, como si algo invisible nos empujara hacia atrás. Y entonces lo vimos, en el suelo, justo en medio de la habitación, había una huella profunda, grande, demasiado grande, 4 marcas alargadas,
terminadas en garras, grabadas en el metal del piso, como si la criatura que las dejó pesara toneladas. No era humano, no era de este mundo. Fox tragó saliva. Nosotros no deberíamos estar aquí. De pronto, el sonido regresó, pero esta vez fue más claro. Un chasquido seco, repetitivo, como un aplauso monstruoso, resonando en la oscuridad. Nos giramos al unísono, linternas en alto. Nada, solo la negrura infinita del pasillo. No estamos solos, susurré. Y entonces, desde lo profundo del barco, el sonido se repitió, más fuerte, más cerca, como si algo estuviera llamándonos. El horror se revela. Cuando vimos por primera vez a esa criatura reptiliana, el sonido se repitió, seco, fuerte, un chasquido que perforó la oscuridad como un disparo. Pero no era un disparo, era algo vivo, algo inmenso, algo que nos estaba acechando. Fox tragó saliva. Su rifle temblaba apenas en sus manos. Sabíamos que algo estaba allí, pero no podíamos verlo. Nuestras linternas bailaban en la negrura, iluminando brevemente las paredes oxidadas, los charcos de agua estancada y las sombras deformes que parecían moverse aunque no lo hicieran. Y entonces ocurrió. Desde el fondo del pasillo, 2 puntos de un verde amarillento brillaron en la penumbra. No eran luces, no eran reflejos, eran ojos. La bestia avanzó un paso y nuestras linternas la revelaron por completo. Era gigantesca, al menos 2,5 metros de altura, su cuerpo cubierto de escamas gruesas y rugosas, de un verde oscuro, con vetas más claras recorriéndole los flancos. Sus brazos eran largos y poderosos, terminados en garras afiladas que parecían diseñadas para desgarrar acero. Su torso musculoso subía y bajaba con una respiración profunda y pesada, como si cada inhalación suya succionara el aire de la habitación. Pero lo más aterrador era su rostro, un hocico largo, parecido al de un cocodrilo, repleto de dientes afilados como cuchillas oxidadas. Abría y cerraba su hocico con rapidez, produciendo el mismo sonido seco y perturbador que habíamos oído antes. Un aplauso monstruoso, como si golpeara sus mandíbulas una y otra vez, anunciando su presencia con un ritmo siniestro. Titan reaccionó primero. Disparó. Su rifle rugió en la oscuridad, escupiendo balas de alto calibre directo al pecho de la criatura. Pero no se detuvo. Ni siquiera parpadeó. Solo inclinó levemente la cabeza, como si estuviera analizando nuestra reacción, como si estuviera jugando con nosotros. Y luego se movió. Rápido. Demasiado rápido. El pasillo se convirtió en un caos de disparos y linternas agitadas. El monstruo desapareció en las sombras en un parpadeo, como si su enorme cuerpo no tuviera peso alguno. Nos quedamos allí, armas en alto, con el eco de nuestras balas perdiéndose en la inmensidad del portaaviones. El juego había comenzado, y éramos su presa. Los primeros caen. El aire se había vuelto insoportablemente denso. Nadie hablaba. Nadie respiraba más de lo necesario. Solo nuestros corazones martilleaban en nuestros pechos. Una sinfonía de terror que la bestia podía escuchar. Nos estaba cazando. Fox intentaba controlar su respiración mientras cargaba un nuevo cartucho en su rifle. Titan barría la oscuridad con la mirada, los músculos de su mandíbula tensos como acero. Hawk mantenía el dedo en el gatillo de su rifle de precisión, pero en un espacio tan cerrado, sabíamos que la distancia ya no nos favorecía. Y entonces, el infierno se desató. El chasquido volvió a sonar, esta vez a nuestra izquierda. Todos giramos al unísono, y una masa de sombras y dientes cayó sobre nosotros. La criatura emergió desde un hueco en la pared, moviéndose con una velocidad inhumana. Antes de que pudiéramos reaccionar, ya había atrapado a Fox. Un grito rasgó
el aire cuando las enormes garras lo sujetaron por el torso y lo alzaron como si no pesara nada. Fox disparó a quemarropa, pero era inútil. La criatura solo inclinó la cabeza, como si se burlara de él, y entonces cerró su mandíbula con una fuerza devastadora. El crujido de huesos rompiéndose nos congeló. Fox dejó de gritar. ¡Mierda! Titan rugió, disparando ráfagas de su rifle enloquecidamente. Demasiado tarde. La criatura lanzó el cuerpo sin vida de Fox como si fuera un juguete y se desvaneció en la oscuridad otra vez. Nos quedamos paralizados. El eco de los disparos aún rebotaba en el metal del portaaviones, pero la criatura ya no estaba allí. Nos estaba obligando a caer en pánico, y lo estaba logrando. «¡Nos está destrozando!», gruñó Titán, con los dientes apretados. «¡Nos está cazando!», susurró Hawk, más pálido que nunca. El chasquido volvió a sonar. Esta vez, desde arriba. Antes de que pudiéramos reaccionar, algo cayó sobre Hawk. El lagarto lo apañó con una rapidez imposible. Hawk ni siquiera tuvo chance de gritar el pobre. Lo último que vimos de él fue su cuerpo siendo arrastrado a las sombras, mientras sus dedos arañaban el suelo hecho de malla metálica en un intento desesperado por aferrarse a la vida. Pobrecito. Y luego solo quedó un maldito silencio. Titán y yo nos miramos, con el sudor corriendo por nuestras frentes. Ahora solo éramos dos, y estábamos a punto de ser los siguientes. Punto de no retorno. 3 sobrevivientes, casi sin opciones. Éramos 2, Titán, yo y la desesperación. El silencio tras la muerte de Fox y la desaparición de Hawk era peor que cualquier grito. No había tiempo para procesar el horror. No había tiempo para el miedo. Solo sabíamos una cosa. Si no nos movíamos, seríamos los siguientes. Titán se apoyó contra la pared metálica, su respiración agitada, el rifle temblando en sus manos. No porque tuviera miedo. Titán no era de los que se asustaban, sino porque la bestia había roto todas las reglas del combate. No podíamos pelear contra algo que no veíamos. No podíamos ganar contra algo que jugaba con nosotros. Tenemos que salir de aquí. Mi voz sonó más firme de lo que me sentía. Titán asintió, apretando la mandíbula. Miró a su alrededor y señaló una escalera de metal que llevaba a un nivel superior. Si llegamos a la cubierta, podemos pedir extracción. Era un plan, el único que teníamos. Nos movimos con cautela avanzando en formación. Titán iba al frente. Yo lo seguía de cerca. Nuestros oídos estaban alerta a cualquier sonido. Pero el silencio se había convertido en un enemigo más. La criatura ya no hacía ruido. Y eso era peor. Subimos la escalera de metal con rapidez, nuestras botas resonando contra los peldaños oxidados, resquebrajándose. Al llegar al siguiente nivel, nos encontramos con un pasillo aún más destrozado. Los muros estaban rajados. Había marcas de garras en las puertas. El suelo tenía huellas profundas. Era como si la criatura hubiera estado en todos lados al mismo tiempo. De repente, Titán se detuvo. ¡Mierda! Miré hacia donde apuntaba su linterna. Hawk, o lo que quedaba de él. Su cuerpo estaba en el suelo, destrozado, con las marcas de garras cubriendo su torso. No lo había devorado. No lo había escondido. Solo lo había dejado ahí. Un mensaje. Un recordatorio de lo que nos esperaba. Titán apretó los dientes, pero no dijo nada. No necesitaba hacerlo. Sabíamos que no estábamos huyendo. Solo estábamos prolongando lo inevitable. Y entonces, una nave apareció viniendo desde el horizonte. Una estructura oscura, flotando en el cielo, con una energía siniestra y un sonido aterrador. No sabíamos qué era, pero en el fondo sentimos que nuestro infierno estaba lejos de terminar y que se nos iba a poner peor.
Y Titán exclamó muy triste: ¡qué terrible mala onda! Un nuevo jugador entra en escena. La nave hexagonal. El aire se tornó más pesado. No era miedo. No era la criatura. Era algo más. Titán y yo apenas habíamos avanzado unos pasos desde el cuerpo destrozado de mi estimado amigo Hawk, cuando una vibración sorda recorrió el suelo bajo nuestros pies. Un zumbido profundo, grave, como si el aire mismo estuviera cargado de electricidad. Ambos nos giramos hacia el horizonte, y entonces la vimos. Una nave, pero no cualquier nave, no humana. Era terrorífica y hermosa a la vez, oscura, imponente, flotando sobre el océano, con una forma geométrica imposible de ignorar. Un hexágono masivo, de bordes afilados, con una superficie metálica negra, que parecía devorar la luz, y al mismo tiempo le resplandecía una especie de luz negra. Ya sé que suena ilógico, pero así se veía. No tenía ventanas, no tenía insignias. Era como una sombra viviente, suspendida en el cielo. Dime que eso es un maldito avión experimental, murmuré, aunque ya sabía la respuesta. Titán no respondió, solo observaba, con la mandíbula tensa y los nudillos blancos, de tanto apretar su rifle. El zumbido y la vibración en el aire aumentó. La nave empezó a brillar tenuemente en la parte inferior. Líneas de energía recorriendo la base, su estructura, como si estuviera cobrando vida. Y entonces disparó. Desde su base, un rayo de luz azul violáceo o violeta emergió con una velocidad devastadora. Pero no era un simple haz de luz. Era como un relámpago. Era energía pura. El impacto sacudió el portaaviones con una violencia brutal. La explosión reventó la parte trasera de la estructura, lanzando fragmentos de metal al aire como si fueran hojas de papel. El sonido fue tan ensordecedor como un trueno de lluvia, que reverberó en nuestros huesos. Titán y yo nos cubrimos instintivamente, sintiendo la onda expansiva empujarnos hacia atrás. Cuando levanté la cabeza, el metal de la cubierta estaba fundido, humeante, brillando al rojo vivo, como si hubiera sido golpeado por el fuego de una superbomba desconocida. El reptiliano también lo vio y resintió, encorvándose por el impresionante y brutal impacto. Desde las sombras del barco, un gruñido gutural retumbó en la estructura. No de miedo, no de dolor, sino de furia, porque por primera vez no éramos nosotros su principal objetivo. La batalla entre seres extraterrestres, la llegada de dos nuevos extraterrestres. El aire cambió. No era solo la vibración que nos hacía sentir que estábamos dentro de un enorme generador eléctrico. Era algo más profundo, más primitivo. Titán y yo nos miramos por un segundo, ambos con la misma pregunta escrita en los ojos. ¿Qué demonios está pasando? La respuesta llegó cuando la nave hexagonal descendió lentamente hasta posarse sobre la parte trasera destrozada del portaaviones. El metal fundido aún chisporroteaba bajo su inmenso peso. Y entonces se abrieron las compuertas. El interior era pura oscuridad, pero de ella emergieron dos figuras. No eran humanos, ni siquiera tenían la forma bestial del reptiliano. Eran algo completamente distinto, altos, espigados, sus cuerpos cubiertos por una especie de exoesqueleto orgánico que parecía latir, como si estuviera vivo. Sus extremidades eran largas y delgadas, terminadas en garras afiladas, pero lo peor era su piel, una mezcla de tonos oscuros, casi negruzcos, con vetas brillantes de un color rojizo y púrpura, que parecían irradiar un calor sofocante. Y luego estaba el olor. Dios, el olor. Era un hedor fétido, químico, como si azufre, carne en descomposición y metal quemado
se hubieran fusionado en un solo veneno para nuestros sentidos. Titán cubrió su nariz con el antebrazo, pero yo apenas podía respirar, sin sentir que mi estómago iba a traicionarme. Pero lo más aterrador de todo fue que nos ignoraron por completo. Era como si ni siquiera existiéramos. En cuanto tocaron el suelo, ambos se movieron directo hacia la oscuridad del portaaviones, en dirección al reptiliano. No emitieron ningún sonido. No hablaron. Solo caminaron con una confianza absoluta, como cazadores que saben exactamente dónde está su presa. El reptiliano gruñó desde las sombras. No de miedo, de desafío. Y entonces, la batalla comenzó. Destrucción del portaaviones. Durante la batalla, la cubierta tembló. No fue un simple movimiento. Fue como si el océano mismo rugiera en protesta. Titán y yo retrocedimos instintivamente mientras un estruendo metálico sacudía la estructura del portaaviones. Los dos seres oscuros se habían lanzado al interior del barco, y el reptiliano no estaba dispuesto a caer sin pelear. El sonido de la batalla era indescriptible. Rugidos, estruendos, explosiones de energía que hacían vibrar el aire. Algo chocó contra la pared interna del portaaviones con tanta fuerza que abolló el acero grueso, como si fuera papel de aluminio. Luego, un destello violeta iluminó la noche, acompañado de un sonido imposible, como un tono musical, profundo y vibrante, como si el universo estuviera cantando su propio funeral. Titán me miró. Si nos quedamos aquí, moriremos. No podía discutirlo, pero moverse no era fácil. Las sacudidas constantes amenazaban con hacernos perder el equilibrio. Cada impacto dejaba más grietas en el metal del portaaviones. Cada explosión desintegraba más de su estructura. El barco no resistiría mucho más. De repente, algo fue lanzado contra la cubierta superior. El reptiliano. Su enorme cuerpo se estrelló contra el suelo, con un estruendo ensordecedor, dejando una grieta en el metal. Estaba malherido. Su piel escamosa estaba rasgada. Heridas profundas en su torso dejaban ver un tejido oscuro y denso debajo. Sus fauces se abrían y cerraban, pero el chasquido característico de su mandíbula sonaba más débil. Lo habían vencido. Desde el interior del barco, los dos seres emergieron con calma, un poco más grandes que el reptiliano, casi los 3 metros de altura. No estaban ni remotamente heridos. Uno de ellos levantó una de sus extremidades y un pulso de energía violeta envolvió al reptiliano. Este rugió, de agonía. Sus garras intentaron aferrarse al suelo, pero la fuerza invisible lo sujetó con una brutalidad aterradora. El otro ser miró hacia la nave hexagonal. Era hora de irse. Titán y yo apenas podíamos respirar mientras observábamos lo impensable. El reptiliano, aquel monstruo invencible que nos había cazado como insectos, ahora era solo una presa derrotada. Los dos seres lo arrastraron hacia su nave, y con cada paso que daban, la energía a su alrededor crepitaba con más fuerza. El portaaviones estaba al borde del colapso, y nosotros seguíamos atrapados en él. El impacto del despegue. El aire mismo pareció contener la respiración. La nave hexagonal comenzó a brillar con una intensidad creciente. Líneas de energía recorriendo su superficie oscura, como relámpagos atrapados dentro de su estructura. Titán y yo apenas podíamos mantenernos en pie, sobre la cubierta destrozada del portaaviones. El metal bajo nuestros pies vibraba como si estuviera a punto de desintegrarse. Los dos seres llevaron al reptiliano malherido hasta la compuerta abierta de la nave. La criatura aún respiraba, pero su lucha había terminado. Su cuerpo estaba flácido, su piel escamosa brillando bajo los destellos de energía que brotaban de la estructura alienígena. Cuando la compuerta se cerró tras ellos, la nave cobró vida por completo. El zumbido en el aire se convirtió en un rugido ensordecedor. Un destello cegador brotó de la parte inferior de la nave, y en un solo instante, todo cambió. El despegue fue brutal. Un estruendo como el de 1000 truenos
reventó el aire, expandiéndose en todas direcciones. La energía que propulsó la nave fue tan intensa que el océano mismo se agitó, como si una fuerza invisible hubiera golpeado el agua con la furia de un dios. El mar se elevó en una enorme ola, salpicando la cubierta del portaaviones con violencia. Pero lo peor fue lo que dejó atrás. El metal donde la nave había estado posada no solo estaba fundido, estaba deformado, retorcido, quemado, como si hubiera sido sometido a temperaturas imposibles. El portaaviones entero crujió como una bestia moribunda. Grietas se abrieron en la cubierta, y los restos de la estructura ya inestable comenzaron a inclinarse lentamente hacia un lado. Se estaba hundiendo. Titán y yo intercambiamos una mirada. Sabíamos lo que eso significaba. Si no salíamos de ahí en los próximos minutos, terminaríamos enterrados en el fondo del océano con ese maldito barco. Rescate inesperado. El portaaviones se hundía. Cada segundo que pasaba, la estructura crujía con un sonido aterrador, como el lamento de un titán moribundo. Las grietas en la cubierta se ensanchaban. El metal oxidado se desgarraba bajo su propio peso. Titán y yo corríamos. No había estrategia, no había táctica, solo una necesidad desesperada de alejarnos antes de que el barco nos arrastrara con él al fondo del océano. El aire aún vibraba con la energía residual de la nave extraterrestre. El mar, antes en calma, estaba agitado, golpeando los costados de la embarcación con una furia salvaje. Entonces, en medio del caos, escuchamos un sonido distinto. No era el rugido del mar, no era el lamento del portaaviones. Era el inconfundible golpeteo de aspas cortando el viento. Titán y yo nos detuvimos en seco, mirando al cielo. Un helicóptero, negro, sin insignias, sin luces, apareció de la nada, flotando sobre nosotros como un depredador silencioso. Bajó lo suficiente para que viéramos la compuerta lateral abrirse. Dos hombres con máscaras y uniforme negro se asomaron, sin hacer gestos, sin gritar instrucciones. No preguntaron quiénes éramos, y nosotros tampoco preguntamos quiénes eran ellos. En ese momento, no importaba. Titán subió primero, con movimientos precisos, a pesar de estar cubierto de suciedad, sudor y sangre. Yo lo seguí apenas unos segundos después, sintiendo cómo mis músculos quemaban con el último esfuerzo. Tan pronto como ambos estuvimos dentro, el helicóptero se elevó con una velocidad brutal. Desde la puerta abierta, vi la última imagen del portaaviones. Las grietas en su estructura eran irreparables. Las aguas lo reclamaban con fuerza. En cuestión de minutos, el barco que nos había traído a la peor pesadilla de nuestras vidas desaparecería para siempre en el fondo del océano. Y con él, todos los secretos que contenía. Si te ha gustado este relato, suscríbete, camarada, y dale clic en me gusta. Dinos en la caja de comentarios, ¿desde qué país nos escuchas? Esto nos ayudaría muchísimo. Gracias por ver este video. Y no olvides que un mundo nos vigila.